momento de empezar esta reflexión que tiene como título Jesucristo tiene un restaurante. Y el chef es Jesús, el Espíritu Santo el que manda las recetas. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. Este es el mensaje de hoy con la analogía de que nuestro Señor Jesucristo nos regala que el Padre ha creado un restaurante. Desde el momento que Él resucitó, tenemos un restaurante. Y el chef es Jesucristo. El que ha creado las diferentes recetas es el Espíritu Santo. El dueño del restaurante es el Padre. La persona que les da la bienvenida, que está en la recepción, es la Virgen María. Y los apóstoles y los discípulos de Jesucristo son aquellos que sientan a la mesa. Y quienes sirven a la comunidad son los santos y los mártires. Hoy nuestro Señor Jesucristo nos va a regalar cómo podemos nosotros en este tiempo descubrir esta pregunta. ¿Tienes hambre de Dios? ¿Tienes hambre de Dios o no? Y dice Dios, las 24 horas mi restaurante está abierto, porque desde el momento que Cristo resucitó, nos dice que está abierto 24/7. Cualquier persona de cualquier clase, cualquier condición, de cualquier realidad, Él está llamado a llegar al restaurante. Ese restaurante que tiene el título y que se llama la iglesia. Es aquí donde viene para nosotros esta grande bendición de poder entender que el Padre que ha creado este restaurante y lo ha comprado por medio de la sangre de su Hijo, nos va a regalar hoy esta grande bendición para poder nosotros rehabilitarnos. Y saben una cosa más importante todavía, es que este restaurante es gratuito. Puedes ir a la hora que tú quieras, con la gente que tú quieras, y vas a ser bien recibido. Y para el colmo de esto es esto, que Dios sabe tu dieta y te quiere preparar una receta, una comida de acuerdo a tus necesidades espirituales. Él sabe exactamente cómo estás viviendo en tu alma este proceso que llevas. Y hoy nos regala esta bendición, pero nos invita sobremanera que nos dejemos iluminar para poder entonces hacer una limpia de nuestro ser para poder buscar la unión. Nuestro Señor Jesucristo nos va regalando hoy una grande bendición y nos hace esta analogía. La presencia mía está siempre para ti. Estoy buscándote continuamente para poder saciarte. Y es aquí donde viene para nosotros como esta primera bendición. ¿Cómo podemos nosotros saciarnos de nuestras propias necesidades? Nos dice el mismo San Juan en el capítulo 6, versículos 44 al 51. Dice, en aquel tiempo dijo Jesús a la gente, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas, serán todos discípulos de Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende, viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, a no ser el que está junto a Dios, ese ha visto al Padre. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. La palabra de Dios hoy nos regala dos fuertes encuentros que nosotros debemos como preguntarnos. ¿Por qué Jesucristo dice que aquellos que comieron el maná murieron? Y aquellos que coman de su pan que Él trae vivirán para siempre. La diferencia está aquí. La diferencia es que Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud, lo lleva por el desierto 40 años por la misma cabeza dura que tienen. En el maná, Dios, o en el desierto, los escucha por estar quejándose, por estar renegando. Dios
cede a la necesidad de Abraham. A la necesidad de Moisés. ¿Y qué pasa? Dios crea el maná, donde le da una escarcha todas las mañanas y codornices y también la fuente de agua. Nuestro Dios le dice a Moisés, este es el maná bajado del cielo para que alimentes a tu gente. Pero ¿qué pasó con el maná? En el pasado el maná, después de tiempo, la gente se cansó y la gente empezó entonces a criticar a Dios y empezó a criticar a Moisés. ¿Y qué pasó? Mandó las serpientes, vinieron las serpientes y les empezaron a picar. Y entonces vuelve otra vez a clamar al pueblo a Moisés y dice, hemos pecado contra Dios porque le hemos blasfemiado, porque hemos renegado, porque hemos actuado nosotros inconscientemente de que esto era una bendición. Y entonces Moisés implora ante Dios y Dios le dice a Moisés, levanta una serpiente de bronce, haz una serpiente de bronce y ponla. Aquella persona que vea la serpiente que sea picada o mordida de una víboras de cascabel, probablemente imagino que eran de cascabel, una de la serpiente, pongámosle así, dice, se quedará sanado. Y Jesús dice una frase hermosísima, dice, cuando yo sea levantado, los atrae a todos hacia mí. Y el único signo que les voy a regalar es, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así seré levantado yo. Y cuando ustedes me vean, los voy a traer a todos hacia mí. Ese es el signo que les doy. Y la diferencia aquí es que Cristo obedece. Y segundo, es que Cristo en su obediencia, en su entrega, en su oblación, Dios lo resucita. Esa es la diferencia, que Moisés no llega a la tierra prometida porque también obedeció a Dios al final y lo deja fuera de la tierra. El que entra a la tierra es Josué. ¿Por qué no entra a la tierra? Porque tocó 2 veces la piedra cuando iba a dar el manantial del agua. Y le dijo Dios, por no obedecerme, te quedarás fuera de la tierra prometida, la verás, pero tú no entrarás, entrará tu gente. Y esto es algo bien hermoso. Cristo nuestro Señor nos dice, aquellos que siguen comiendo de la ley de Moisés y las tradiciones, y aquellos que siguen el cuadro de Bilo, la manera de pensar, la forma de ser, la manera de actuar, aquellos que siguen con el Torah, van a morir en su propia situación humana, porque el Torah no tiene la otra parte que yo les vengo a traer, que es la vida. Nuestro Señor Jesucristo nos va a plantear una cosa hermosísima aquí y nos va a ayudar como a ir como descubriendo mejor cómo vivir una vida mejor desde el amor, que es la diferencia de aquí. Por eso se dice que el hombre cristiano en Jesucristo es responsable ante Dios. Aquí está la señal con Concepción Cabrera de Armida. Dice, ante Dios, ante los demás, ante sí mismo, ante el mundo que lo rodea y ante su historia. El amor divino da libertad, nos ayuda a unificarnos radicalmente en la gratuidad de la que el hombre puede dejarse vencer. Es la realidad más alta y profunda que toda otra realidad y es motivo de su salvación, motivo de su divinización, motivo de su endiosamiento, motivo de su semejanza con Dios. Como lo presenta Concepción Cabrera termina en esta cruz, dice, el Hijo es el amor divino y la libertad gratuita para que cada persona vea a Jesucristo como el ser que da lo divino y lo pone al servicio del hombre. ¿Cómo da lo divino? Cristo viene del Padre, toma la condición humana después de que Dios manda al arcángel y le pide permiso a María, entra en relación con la Virgen María. Dios inicia este proceso antropológico, teológico, espiritual, místico. Dios Padre toma la iniciativa de bajar a la tierra y manda al arcángel para que hable con la Virgen María, la relación con los demás. Y luego posteriormente que la Virgen María le dice que sí, viene la encarnación, está en Nazaret, y entonces empieza a hablarle el arcángel de todas las promesas que Dios le había hecho a Adán y a Eva, y entonces que empieza con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Moisés, los reyes,
profetas menores y mayores, y empieza todo, la experiencia aún de los jueces, hasta que llegue a un momento culmen de la promesa. El Padre viene a reestructurar la relación antropológica, mística, espiritual que nosotros necesitamos y que nos quiere alimentar con un maná nuevo. Por eso el nuevo restaurante se llama Iglesia Católica, es decir, el corazón universal de Jesucristo. Invita a todas las naciones de todo el mundo, de todas las razas, culturas, lenguas, estatus, colores, aún pobres y ricos, altos y menores, blancos y güeros, de todo tipo, a que están invitados a al nuevo restaurante que se llama Iglesia Católica. Es decir, aquel nombre que el Padre, que como dueño del restaurante, en el momento que resucitaron a Jesucristo el Espíritu Santo, viene entonces a llamar que el restaurante tiene un chef, y el chef es Jesucristo, que ha cocinado una comida exquisita, divina, que nos nutre espiritualmente. Esa es la diferencia de que Jesús hace con Moisés. Yo vengo a traerles un pan que nunca perecerá, nunca ustedes podrán morir si ustedes comen de mí, si ustedes viven de mí, si ustedes se alimentan de mí, si ustedes se dejan que yo les cocine alimentos bajados del cielo a la tierra por medio de mí, que he tomado la condición humana, yo he empezado. Jesús viene a darnos también esta experiencia antropológica que nos ayuda como teológicamente a entender y místicamente a vivir de una manera nueva. ¿Por qué? Porque Cristo respeta estas relaciones. ¿Y qué es lo que hace? Por varios meses está en el vientre materno de su madre, está en relación desde su madre, y entonces empieza a conocerse y empieza a vivir el respeto que tiene la concepción de tener un hijo. Jesús entra en una relación consigo mismo, y entonces al momento que está en relación con su madre, ¿qué es lo que pasa? También le comunica una comunión. ¿Y qué es lo que hace? Es concebido por obra del Espíritu Santo. En relación a María, María le ofrece su cuerpo, donde en un lugar concreto que se llama Nazaret, y en él se cumplen las promesas. Cristo nos va a regalar una cosa muy hermosa que debemos ahorita entender, lo que va a decir Concepción Cabrera de Armida, y nos lo va a decir en el tomo 61, en los números 15 al 17, cuando Jesús le comunica cuál es la razón de su existir, y dice: vine a la tierra impulsado por el amor a divinizar al hombre, a unificarlo en mí, y por mí visible, llevarlo a la divinidad invisible. Mi Padre, con el acto más sublime de su caridad, me dio al mundo. Jesús toma la encarnación en María, y Jesús viene al planeta. Y dice, para llevar las almas a Él, que forman en mi unión un solo corazón con Él y en Él. Este es hermosísimo. Jesús nos hace toda esta nueva concepción de poder nosotros regresar a la primera esencia de lo que antes era el hombre, antes de que pudiera desobedecer. ¿Y cuál es la esencia? Es la divinización. Lo divino, el cielo, el lugar hermosísimo del cual nuestra alma, nuestro espíritu añora cuando estamos enfermos, cuando estamos desahuciados, cuando nos vamos a morir, cuando estamos que no tenemos otra solución. Entonces el mismo alma, aunque en aquel momento no creas, grita a su Dios. ¿Por qué? Porque sabe dentro de su ser que hay algo que lo jala a Él. Y Jesús nos va a decir en Concepción más claro: quiero que le digas al mundo, Concepción, que tú eres un instrumento y que traes un buffet también que es parte de mi restaurante. Las recetas de la cruz del apostolado o de la espiritualidad de la cruz son otro tipo de recetas. Y nuestro Señor le dice a Concepción en noviembre 3 de 1895 respecto a esta cruz, dice: en esta cruz hay una serie de recetas y alimentos, que en las recetas se transforman en alimentos. Y los alimentos es que, primeramente, esta cruz está creada por el Padre,
el Hijo, el Padre que abraza, el Espíritu Santo que ilumina y el corazón que redime. La presencia trinitaria está presente, dice, y las recetas están ahí. Primero, tiene dones del Espíritu Santo, tiene virtudes, tiene frutos y tiene un proceso espiritual que es: el hombre necesita para comer lavarse las manos, o limpiarse, o bañarse, o arreglarse, o ir bien catrín. ¿Cómo lo va a hacer? Por medio de la vía purgativa. Y luego, después de que llega al restaurante, lo van a recibir y lo van a sentar y se va a reinclinar. ¿Y cómo se va a iluminar? Por medio de las recetas que hay. Concepción Cabrera de Armida nos da un montón de recetas, por medio de los documentos que ella escribió acerca de las virtudes, por los documentos que escribió acerca de los dones, por los documentos que nos dio acerca de los frutos, por los documentos que escribió acerca de las 5 obras de la cruz. Concepción nos viene a traer un buffet que está conectado con el restaurante que es la iglesia. Y entonces nos pone a existencialmente estas nuevas recetas para que nosotros nos alimentemos. Y esta es la belleza de Dios. ¿Cómo podemos nosotros seguir creciendo en este camino espiritual? Nuestro Dios nos va a regalar una cosa bellísima que debemos nosotros como iluminarnos. ¿Para qué? Para que vayamos cada vez más entendiendo en qué consiste este proceso real y concreto de nuestro Dios. Y nuestro Dios nos va a regalar una cosa. ¿Cuál es lo que busca Jesús? Que Él quiere que cuando lleguen a su restaurante, el hombre se descubra digno, el hombre se descubra que lo atienden. Por eso la Virgen María es la recepcionista. Los que pasan a la gente son los apóstoles y los discípulos de Jesucristo. Después, quien los sirve son los mismos mártires y santos. Y nuestro Dios nos quiere servir por medio de Concepción y nos dice: ¿quiénes son los que llevan los menús a las mesas cuando vamos a un restaurante? Los meseros. Bueno, los meseros, que son los santos o los mártires, nosotros tenemos, y nos dice Concepción: yo les ofrezco unas nuevas recetas que el mismo Padre ha creado en Jesucristo después de la resurrección, y me las comunicó a mí, a tal grado que a mí me ayudó a santificarme, a cumplir con la llamada, con la respuesta y misión que yo tenía desde el bautismo, y que en la concepción se me regaló como gracia. Yo las recibí, las elaboré y les ofrezco este menú. Y en la cruz del apostolado encuentran el menú. Y entonces Concepción nos ofrece. ¿Cuál es el objetivo de que Concepción ofrece este nuevo menú, estas nuevas recetas, este nuevo modo de hacer de comer? Y Concepción va a decir: ¿y saben quién va a cocinar? Jesucristo. Porque estas recetas fueron inspiradas por el Espíritu Santo y el Padre. El Padre, como dueño del restaurante, ya pagó las recetas. Lo único que ustedes necesitan es pedir la comida. ¿Qué te gustaría? ¿Para qué? Para que recobres tu dignidad de semejanza con Dios. Esta es la invitación de Concepción Cabrera de Armida en la cruz del apostolado, que recobremos nuestra dignidad de hijos de Dios. Y nos dice un autor, Rico Páez, cuando habla la semejanza de Dios y divinización en el Corpus Dioniscium, platonismo y cristianismo en Dionisio el Areopagita, en la página 41 al 42. Nos habla de cosas hermosas y nos dice esto, lo que Jesús le dice a Concepción: ¿a qué vine a la tierra? Dice: vine a la tierra a divinizar al hombre. Dice: vine a la tierra impulsado por el amor, a unificar al hombre conmigo, y por mí visible llevarlo a la divinidad invisible. Cristo nos dice: yo, que era puro espíritu, en el momento de la encarnación me hice uno con ustedes. ¿Para qué? Para entender la cruz, es decir, su existencia humana, en qué consiste, y por eso viví. Una vez que nací, viví en diferentes lugares: en Egipto, en Galilea, en Nazaret, en Belén, que nací, y de ahí en adelante empecé a cumplir la historia de la salvación. Cristo nos va a regalar cómo podemos entrar en este proceso de divinización, y nos lo dice este autor: la semejanza divina consiste en una participación en la vida
divina nueva y distinta a la que todo ser posee por el mero hecho de existir. Todos nosotros somos únicos y irrepetibles, creados y semejanza de Dios, pero cada uno de nosotros tiene un proceso distinto de divinización, una espiritualidad diversa. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo únicos y irrepetibles y desde esa unicidad nadie se parece a ti. Por lo tanto, tú como ser humano, único y irrepetible, tienes que empezar a trabajar. ¿Cómo debes crear? De acuerdo a tus dones, talentos y cualidades y gracias y personal y forma de ser, manera de pensar, forma de actuar, manera aún de vivir, educación y profesión. Tienes que integrarlo. Y desde tu propia sexualidad, que la tienes que tener bien definida en tus intenciones y en tu aún orientaciones, tienes que tenerla bien dividida, bien definida para que evites cualquier división que pueda causarte tensión en tu proceso de proyección. Y por eso nuestro Dios dice, no basta que ustedes sean creados a imagen mía, que son hermosos, bellos, con todo un conjunto de talentos. Es necesario que ustedes hagan una opción vital de vida. Eso es lo que Concepción nos va a regalar y nos va a decir. Yo cuando empecé a entender el proceso de mi vida, ya desde muy pequeña empecé a tener relaciones muy fuertes con la presencia de Dios invisible que se me revelaba en Jesús. Y fui teniendo por la Eucaristía, por los diferentes sacrificios, por las diferentes lecturas, por las diferentes aún conocimientos que mi tío me daba, canónico, hermano de mi madre, de Dios, hasta que yo empecé a entender de otra manera las visiones, los encuentros místicos que tuve con Jesús. Y entonces Concepción nos va a regalar que hay un encuentro personal que tú tienes que tener. Por eso nuestro Dios nos dice, si tú quieres conocer más en qué consiste tu proceso de divinización, tu semejanza con Dios, ven al restaurante. Y aquí te explico. Tengo un conjunto de mártires, un conjunto de doctores de la iglesia, un conjunto de santos, un conjunto de discípulos y mis 12 apóstoles y sobre todo mi madre y San José, que te pueden explicar de muchas maneras en qué consiste este proceso de divinización. Y dice este autor sagrado, Rico Páez, dice, los seres dotados de razón e inteligencia que han recibido la semejanza divina participan de lo mismo, pero no de la misma forma. Cada cual, según la capacidad recibida, goza en cuanto semejanza a Dios de la participación de Dios. La semejanza divina, pues, admite grados. Como dice Teresa de Jesús, en el proceso espiritual no es lo mismo que estés tú en primavera que en verano. Y no es lo mismo que estés en verano que en otoño. Y no es lo mismo que estés en otoño que es lo que pasa en invierno. Son cambios totalmente distintos a niveles aún climatológicos, a niveles de nuestro sistema planetario cósmico. Es muy distinto. A nivel espiritual es lo mismo. Teresa de Jesús dice que son 7 moradas distintas. Concepción Cabrera de Armida las va a presentar en las 4 estaciones del alma y también en el proceso de la cadena de amor, que no es lo mismo levantarte tú a las 7 de la mañana que tener las 7 de la noche, que es otra cosa. Entonces, el hecho de que nosotros empecemos a ver cómo participar de esa semejanza de Dios, tienes que entender dónde estás. ¿Por qué? Fíjense, Concepción nos dice, en esta cruz del apostolado los invito a que ustedes descubran en dónde se encuentran. ¿Para qué? Para que entren en el proceso, como dice Ignacio de Loyola, en ese proceso purgativo, iluminativo y unitivo. ¿Qué es lo que haces tú cuando llegas a un restaurante? En especial ahorita en este tiempo de la pandemia, lo primero que hacemos es lavarnos las manos. Y limpiamos los cubiertos y limpiamos la silla y la mesa. Cuando tú llegas al restaurante, la mesa está limpiecita, está nítida, está con flores, está arreglada, está bien, las sillas están bien decoradas, está hermoso ese lugar. Y aparte llega aquel que te va a servir y que te dice, estoy para servirte a la hora que tú quieras, simplemente me llamas y estoy para lo que tú quieras. Llegas tú al restaurante como si fueras tú el rey, aquel que te va a servir. Te sientas en la silla y llega el mesero. Y llega Concepción como servidora de Dios y te dice, yo soy la mesera. Quiere ofrecerte a ti qué es lo que vienes y te presenta primero
el menú y dice, te presento en esta espiritualidad, este es el menú de Concepción Cabrera de Armida. Si tú lo estudias, aquí vas a recibir un montón de recetas. Y aquí están las comidas. ¿Por qué? Porque Cristo ya está listo para que tú comas. Él te va a preparar el platillo al dente, pero necesita primero que vayas y te purifiques. Una vez que llegas tú al restaurante, te lavas, y ¿qué es lo que te empieza a hacer? Te empiezas a iluminar con el menú. Y después, una vez que traen la comida, te empiezas a unificar diciendo, qué sabroso está esto, que la pasta espiritual que tú comes, el platillo que tú escojas, se vuelve un platillo exquisito. ¿Dónde es cuando tú empiezas la unidad? Dicen que el amor entra por la boca. Bueno, Jesucristo nos dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo, por lo tanto aquellos que comen mi pan vivirán eternamente. Aquello que yo les ofrezco en el proceso de mi vida, van a vivir eternamente. Jesús nos regala esta bellísima exhortación y nos pone de frente ante la existencia de Dios. Y es por eso que nosotros debemos sentirnos cada vez más entusiasmados. ¿Por qué? Porque Cristo nos invita a decir, redescubre tu dignidad y tu divinidad en mí. Entre más comas de este restaurante y entre más yo te sirva para alimentarte, yo te puedo dar aquello que tú necesitas para que tu dieta espiritual siga creciendo. Yo soy el que te dé el diálisis espiritual. Por eso nosotros tenemos, hermanos, en el restaurante diferentes sillas y diferentes lugares. Depende del lugar que tú te quieras sentar. La mesera te puede ofrecer un lugar, pero dices, me gusta aquel. Y entonces ahí tú te puedes sentar. Y hay unos que necesitan para sentarse comida, y hay otros que necesitan que les cambien la sangre. Y por eso tenemos también en el restaurante, también es el diálisis, el lugar donde está la barra. Y tú puedes ir, y en la barra, ¿qué es lo que tomas? Tú diferentes licores. Nuestro Dios nos dice, el licor que yo tengo es mi sangre. Si tú quieres tener un diálisis espiritual, yo te puedo purificar tu sangre. Y el licor que yo tengo, el vino que yo tengo es el más sabroso. Es el más sabroso. ¿Y saben quién está allí para atenderte? San José. San José es el que está en el bar esperándote. Y los apóstoles están ahí para servirte también. San José ya tiene el vino. Ya tú lo que necesitas es llegar a la barra y decir, necesito un diálisis espiritual, necesito esa sangre nueva para mi propio sistema, para que me cambie y me rehabilite. Aún hay gente que va solamente a la barra, pues también allí hay el vino bajado del cielo, que es Jesucristo, y con su sangre te puede purificar todas tus miserias. Si aún solamente te gusta ir a un restaurante a la barra, también Jesucristo tiene en ese restaurante una barra exquisita donde te ofrece su sangre para que te purifique de tu miseria. Y es aquí algo muy hermoso. Por eso, si tú estás necesitado de una comida nueva, allí yo te invitaría a que te aproveches. Por eso nos dice aún este autor Rico Páez, dice graduaciones diversas encontramos en efecto en la persona que ha recibido misiones específicas. Es así, por ejemplo, por la consagración, los monjes se acercan a la mónada deiforme, a los que desempeñan la función jerárquica de iniciar a otros a los misterios divinos. Son llamados sagrados y deiformes e iniciadores. Los sacerdotes, por su consagración, son elevados al más alto punto de la semejanza divina. Concepción se vuelve una sacerdotisa porque llevó a cabo su sacerdocio bautismal en plenitud, y como sacerdota también se presenta como una maestra exquisita. Ella nos llevó por medio de su espiritualidad, nos ha llevado a miles y millones de personas desde que Dios le comunicó esta cruz del apostolado a Dios Padre. Nos ha ayudado a recobrar nuestra semejanza y divinización. Y ella ha sido una de las personas servidoras de Dios. Y por medio de que ha entendido bien y vivido este mensaje y lo ha comunicado, ella toma ahorita un lugar muy especial. Por eso, si tú como persona necesitas
un ejemplo de cómo llevar. Ella está casada. Si tú estás casado, si eres una soltera, si eres una mujer viuda, si eres una madre de familia, si eres una abuela, si eres una mujer de edad, ella te puede dar recetas exquisitas para que te alimentes en tus depresiones, en tus angustias, en tus confusiones, en tu educación a los hijos, en tu educación al esposo, en darte mejor a tu esposo, en darte mejores formas. Ella tiene un conjunto de recetas exquisitas y de alimentos que Cristo quiere preparar y que ya ha preparado para ti. Necesitas solamente que es buscar los medios para que te alimentes de este alimento. Este alimento se transforma en carne nueva para el espíritu. La carne espiritual que todos necesitamos y que Cristo, al ofrecer su cuerpo y su sangre, nos lo da en la resurrección. Por eso dice aún este autor, Rico Páez, dice: la semejanza divina es en efecto del bautismo que se acrecienta por la participación en otros sacramentos, hasta el punto que los cristianos puedan ser llamados de modo genérico los semejantes a Dios. ¿Qué busca nuestro Dios con esta espiritualidad de la cruz? Asemejarnos a Él. Concepción va a ser una buena servidora. Es una buena persona que te puede dar a ti y te puede decir: si optas tú por este menú, yo te sirvo. Yo te doy todas las recetas sabidas y por haber que Dios me comunicó, y lo único que yo necesito es ofrecerte mis documentos, ofrecerte mis libros, ofrecerte mi cuenta de conciencia, ofrecerte mi diario espiritual, ofrecerte mi vida, y tú lo vas a encontrar. Y allí en adelante tú puedes iluminarte por medio de mis escritos, y quien te da de comer, Jesucristo, por medio de los sacramentos, te está esperando. Por eso aún nos dice Rico Páez, dice: recordemos además que cuando Dios creó al hombre y la mujer, modeló en él o en ella semejanza divina, y que por su pecado el hombre la perdió. Por eso los pecadores pueden ser definidos como los que se han alejado de la vida semejanza divina, y la virtud, cuyo ejercicio el hombre colabora al don de Dios, pues puede ser llamada virtud que asemeja a Dios. Nuestro Dios nos regala en Concepción Cabrera de Armida y nos dice: yo te vuelvo a recordar la esencia de la cual tú provienes. Tienes una vida divina. Si tú no la promueves, ya no depende del dueño del restaurante, que es el Padre. Ya no depende del chef, que es Jesucristo. Ya no depende del Espíritu Santo, que es el que crea las recetas o las inspira o las comunica y las ofrece como regalo. Ya no depende de la persona que esté esperándote para que te haga introducirse al restaurante, y los discípulos y los apóstoles te lleven a la mesa, y quien te sirva, que son los mártires y los santos. Ya no depende ni de los menús que tenemos. Ya depende de ti. Si quieres ir al restaurante, que está a las 24 horas abiertas y los 7 días de la semana, a la hora que tú quieras. Ya quieres ir a la barra para que tengas un diálisis espiritual, o ya puedas ir a una mesa para que te alimentes del cuerpo y la sangre de Jesucristo. Y nuestro Dios nos dice esta cosa hermosísima: aquellos que siguen ignorando y que siguen viviendo fuera de mi restaurante, ya los dejo en la libertad. ¿Por qué? Porque cada uno es dueño de su propio proceso, de su divinidad. Dice: y la virtud con cuyo ejercicio al hombre colabora al don de Dios puede ser llamada virtud a semejanza a Dios. Por eso Dios nos regala en los diferentes mártires y santos y padres de la iglesia y documentos eclesiásticos, y por medio de nuestro Papa, cardenales, arzobispos, obispos, por medio de las encíclicas, por medio de los diferentes congresos eucarísticos, por medio de los congresos sacerdotales, matrimonios espirituales, o aún de todos los retiros que tenemos en toda la iglesia, en el mundo entero, te está llamando continuamente Dios para que en la virtud del amor, de la caridad, de la esperanza y de la fe, regreses a recobrar tu dignidad y semejanza con Dios. Es aquí donde viene esta bendición. Dice: por eso quien ha llevado una vida semejante divina, perfeccionante, santa, recibirá al morir la bienaventuranza eterna. ¿Y cuál es?
la resurrección. Por eso dice Jesús, aquel que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, yo lo resucitaré en el último día. Cristo nos está planteando este documento que también nos hace Concepción Cabrera de Armida y nos vuelve a recordar esta bendición. Yo vine a la tierra, dice nuestro Señor, dice esto, vine a la tierra impulsado por el amor a divinizar al hombre, a unificarlo en mí y por mí visible, llevarlo a la divinidad invisible. Concepción Cabrera de Armida tiene muy claro y dice, mi Padre, con el acto más sublime de su caridad, me dio al mundo para llevar las almas a Él, que forman en mi unión un solo corazón con Él y en Él. Esto es lo que nosotros debemos entender. Si ya tenemos un restaurante abierto 24 horas y ya tenemos todo pagado y ya tenemos un chef que nos va a atender para darnos los alimentos necesarios y lo único que necesitamos es ir y empezar ahorita a ver los menús de algunos de los santos. Por eso te estoy compartiendo por medio de estos medios cibernéticos los diferentes menús que nuestro Dios nos regala en Concepción Cabrera de Armida, para que explores las potencias del alma, tu libertad, tu voluntad, tu inteligencia, tu memoria, para que explores mejor tu personalidad, tu forma de ser, manera de pensar, forma de actuar, para que perfecciones más tu sexualidad, tu carácter, tu forma de sentir, manera concreta de experimentar y de ver, de oír, de olfatear, de gustar y de tocar. Te estamos presentando nuevos elementos para que tú empieces a explorar. Y no cuando llegues hasta el restaurante puedas pedir, no, y digas, traigo este deseo de comerme esta pasta. De hecho, tú cuando vas a un restaurante dices tú, traigo ganas de una comida italiana. Y te empiezan a presentar un montón de restaurantes italianos. Tengo ganas de una comida francesa. Y te empiezas a elaborar un montón de... Y te empiezas a ver una comida indiana, una comida alemana, una comida del Medio Oriente o China, y tienes un montón de restaurantes. Dice nuestro Dios, yo tengo en mi restaurante todo tipo de comidas y todo tipo de recetas. Yo aquí los atiendo porque mi restaurante es universal. Tiene comidas de todas las culturas habidas y por haber, de todos los diferentes sabores habidos y por haber, y de todos los condimentos, porque yo soy el creador del universo y del planeta. Yo tengo todas las recetas y tengo también todas las especies para prepararte la comida que tú eres. Si eres italiano, si eres francés, si eres alemán, si eres judío, si eres aún mexicano, español, inglés, americano, si eres puertorriqueño, pues eres salvadoreño, hondureño, argentino, aún si eres de Nicaragua, Venezuela, el chileno, de donde seas, yo te tengo buffets preparados para ti. Este es lo hermoso, hermanos. Ojalá que este tiempo de pandemia puedas decir, ahorita que estoy viviendo esta situación, estoy estudiando este santo y me está abriendo el apetito, para que cuando llegue a la iglesia empiece yo a lavarme el corazón. Y lo que tienes que hacer es hacer una buena confesión para dejarte iluminar. Ahorita Dios te está iluminando por esta experiencia de la pandemia, que estás purificando conscientemente tu vida para que busques la unión por medio de los sacramentos. Pero yo te invitaría que el sacramento del matrimonio, tú que estás casado, celébralo diario. Dile a tu viejo, me voy a bañar para ti, me voy a perfumar y me voy a pintar, si te gusta pintarte. Y dile también tú a tu esposa, quiero bañarme, quiero ponerme hasta un traje y estar juntos comiendo. Y les vas a decir a tus hijos, quiero que se bañen, se vistan bien, porque vamos a comer todos los días bien vestidos y bien arreglados. Porque queremos celebrar como familia, como la primera comunidad en los Hechos de los Apóstoles 2:42 al 45, que preparaban todo, lo servían todo y lo compartían todos en comunidad. Y todos estaban bien dispuestos a comer. Y vamos a disfrutar esta comida de familia, de hijos y padres e hijos. Y vamos a celebrar nuestro matrimonio como pareja que somos y como familia que somos. Voy a preparar también unas cartitas para decirles a ustedes lo mucho que los amo. Si a veces me cuesta decirlos verbalmente, quiero dárselos por medio de una carta, por medio de un mensaje, por medio de mandarles, a ver, saquen sus teléfonos. Yo ahorita les voy a mandar un mensaje diciendo lo que les quiero decir. Me da vergüenza, no tengo, pero sí tengo la capacidad intelectual para mandarles un mensajito. Y voy a usar
un email, un Twitter, un Instagram, voy a mandarles un FaceTime o voy a hacer un Facebook, lo que quieras decirle. Voy a mandarles este mensaje porque quiero decirles, y así es la manera como más se me facilita. ¿Qué puedes hacer tú para que tú puedas renovar ese encuentro matrimonial? Celebra tu matrimonio hoy. Concepción Cabrera de Armida lo celebraba profundamente y por eso nuestro Dios le regala en la cruz del apostolado este grande buffet y nos dejó un montón de escritos que actualmente hasta la fecha se pone uno y decimos, Jesús mío, qué hermosísimo menú tiene Concepción Cabrera de Armida para entender la existencia de Dios y mi semejanza de Dios en Cristo. Y es por eso que nosotros debemos seguir profundizando esto. Dice, por último, se debe recordar que es en Cristo donde recibimos el mensaje de una vida vivida en la más perfecta semejanza a Dios, en tal modo que para el ser humano la semejanza a Dios consiste en la semejanza a Cristo. Entre más tú reconozcas y busques y estudies y elabores más otro tipo de documentos y situaciones, más y más vas a entender, porque entre más conoces a Cristo, más lo vas a amar. Nadie puede amar lo que no conoce, porque muchos de nosotros como latinoamericanos, nomás el hecho de sentir bonito pensamos que ya amamos. No nos equivoquemos. Una cosa es el sentimiento bonito y el simplemente la primera impresión, y otra cosa es la opción de vida que está en las potencias del alma, que después de que haces un análisis de tus sentidos, haces las abstracciones como Santo Tomás de Aquino, te quedan claras las ideas a niveles filosóficos. Se dice que entre más claro tengas una idea, mejores acciones o mejor actor vas a ser. Y desde allí haces la opción libre, voluntaria, inteligentemente, y tú, hago esto por amor. Esta es la grande diferencia y sobre todo desde la libertad. Y aquí es donde viene para nosotros esta bellísima invitación que nuestro Señor nos regala en Concepción y nos recuerda. Dice, la dignidad absoluta del hombre radica en este tipo de amor divino que permite a la criatura humana percibirse como una realidad nueva, renovada, no obstante su pecado lo limita y aliena. Este amor divino es Jesucristo. Nos los va a recordar el mismo Pesce en Liberi per Grazie, en el documento Antropología Teológica, en las páginas 537 al 541. Y también nos va a decir Pannenberg en su documento Fundamentos de la Cristología, en la página 255, este mensaje hermosísimo. Dice, en Jesucristo se ha revelado definitivamente se ha revelado definitivamente a partir de su resurrección de entre los muertos el hombre verdadero, el auténtico ser humano que es la determinación específica de todos nosotros. En la historia, en la persona de Jesucristo, se manifiesta la vocación del hombre como tal, la ha comunicado la comunión con Dios. Y comenta Pannenberg, Jesucristo, precisamente por ser hijo, puede ser calificado como el hombre nuevo, el hombre escatológico. La filiación de Jesús y de cada hombre es el verdadero novum de la antropología. Concepción Cabrera de Armida nos presenta por nuestra cruz del apostolado un modo nuevo de hacer una antropología teológica mística, que nos hace a nosotros verdaderamente ser protagonistas y entrar en ese dinamismo libre y voluntario inteligentemente para ser quien debemos ser, hombres y mujeres originales, no ser copia de nadie, sino copia de nosotros mismos, que en Cristo recobras esa imagen destruida por el pecado. A la medida que más conoces a Jesucristo, Cristo te dice, tú eres una imagen de Dios, recobra tu dignidad, tu semejanza en mí como yo la hice, obedeciendo y asemejándome a la voluntad de mi Padre. Es una realidad simple, mediada, sea para que el Hijo eterno que se configura en la persona de Jesús, sea para los creyentes que puedan participar de la filiación de Jesucristo por la acción del Espíritu Santo en un orden a su comunión, como lo presenta San Pablo en Gálatas 4:6.
Lo humano de Jesús es el signo de la revelación de Dios que se expresa y sin oscurecerse en la naturaleza humana. Jesucristo es el hombre auténtico porque es el hombre ante Dios. Su existencia humana ha vivido del facto, la apertura, la destinación del hombre a Dios. Jesús ha pensado así mismo, totalmente en función del Padre. Ha cumplido la destinación del hombre a la apertura a Dios con su particular tipo de conducta del hombre consagrado, exclusivamente al Padre, sea en cuanto enviado, sea como experiencia y presencia del hombre libre ante Dios, como lo vamos a profundizar en el documento de Pannenberg, en el libro Fundamentos de Teología. Nuestro Dios nos va regalando de diferentes maneras cómo los autores sagrados nos hacen ver a cada uno de nosotros cada vez más protagonistas. Y eso es lo que creo yo que necesitamos que entender en este camino espiritual, místico, dejarnos alimentar. Por eso Jesús dice en el Evangelio, aquellos que el Padre llama y les comunica la sabiduría, es una gracia extraordinariamente divina. Nuestro Señor le dice a Concepción en un momento determinado, el Padre te está mirando y te está comunicando una nueva presencia de Él. Cristo lo va a decir en esta bellísima experiencia cuando dice Él esto, que nos ayuda a nosotros como a pensar y a ver otras cosas nuevas, que nos ayuda a renovarnos espiritualmente y que nos hace más protagonistas de nuestro proyecto, de nuestra vida. ¿Para qué? Para que vayamos cada vez más teniendo un encuentro personal, libre y voluntariamente inteligente, y en la libertad optar por la unión con el Padre, en el Hijo, por la acción del Espíritu Santo. Dice, todo el que escucha al Padre y aprende, viene a mí. Concepción Cabrera de Armida se volvió una mujer buena alumna que escuchó siempre al Padre. Por eso Jesús tenemos un ejemplo bellísimo cuando van al templo de Jerusalén, que se pierde y le dice la Virgen María después de que lo encuentra después de 3 días, ¿no sabías que tengo que estar en la casa de mi Padre? ¿Por qué creen que después de 3 días Jesús lo encuentran? Porque ya está hablando de la resurrección. Es el Padre el que resucita al Hijo y en el Padre nosotros nos volvemos otra vez a Él por medio del camino que es el Hijo. Jesús es el nuevo ser que nos va a ayudar a trascender al Padre, que nos va a volver a recobrar nuestra dignidad. En Él volvemos a buscar otra vez desde nuestra libertad ese ser que habíamos perdido. Y por eso entre más nosotros perdamos el tiempo en nuestras confusiones, en estar estudiando filósofos que son muy buenos filósofos que hay que estudiar, pero hay que estudiar verdaderamente una filosofía que ayuden a ser más humano al ser, no lo destruyamos en confusiones. Es aquí, por eso a mí me encanta ser Sócrates, Aristóteles, Platón y todos los autores griegos son hombres que verdaderamente nos hacen pensar. Los nuevos que hay actualmente son muchos también, pero los que nos hacen volver otra vez a las esencias de nuestro existir son aquellos que nos hacen descubrir la imagen de Dios, la presencia de Dios. Y nuestro Dios nos dice, busquen como buenos filósofos, y yo les doy una buena filósofa, Concepción Cabrera de Armida, otra filósofa buenísima que es San Faustina. Como psicólogas, como filósofas, como maestras de la vida humana y espiritual, son exquisitas. Como servidoras, no se diga, como doctoras en escritura son exquisitas. Nuestro Dios, vemos a Santa Catalina de Siena, Teresa de Jesús, Teresa de Ávila, Elisabetta de la Trinidad, aún Teresa de Lisieux. Últimamente tenemos Monseñor Romero, los escritos que tiene son exquisitos. Monseñor Guízar y Valencia, José Luis Sánchez del Río. Es decir, tenemos un conjunto de seres que han recobrado su dignidad en la presencia del Hijo, que nos hace libres en el amor. Por eso se dice, la humanidad de Jesús tiene un carácter dinámico, activo.
es recibir de Jesús que es recibir de Jesucristo que la destinación última del hombre es una vida en la intimidad con el Padre, tal como Él había anunciado en Juan 20, 16 al 17. La formación de la imagen de Dios se realiza plenamente en Jesucristo resucitado. Esa es la diferencia de que Cristo le dice a los discípulos. La diferencia es que Moisés no resucitó. La diferencia es que Moisés desobedeció antes de entrar a la tierra prometida, y la diferencia es que yo obedecí estando en el jardín, en el Getsemaní. ¿Por qué Jesucristo va al Getsemaní? Porque en un jardín se desobedeció y en un jardín se obedece. Y es Jesucristo el que nos regala y nos dice, a la medida que tú descubras los signos y símbolos que Dios nos da en el primer Adán y en el nuevo Adán, que es Jesucristo, en un jardín se desobedeció y en un jardín se vuelve a obedecer. Y por eso Jesucristo nos dice, la comida que yo les vengo a regalar es una comida obediencial, que continuamente las 24 horas tienes que estar en un proceso de discernimiento actualizando, desfragmentando y bajando las nuevas aplicaciones por los santos, por los diferentes medios que Dios nos regala para actualizar tu relación con el Padre, en el Hijo, por la acción del Espíritu Santo, que todos los días tienen que estar purgando, dejándote iluminar para que busque la unión en cada acción, en cada acontecimiento, en cada hora y en cada movimiento de tu alma y en cada actividad que tengas. Cómo complacer al Padre en Cristo por la acción del Espíritu Santo desde mi libertad de voluntad en el amor. Este es el trabajo tuyo y es el trabajo mío. ¿Cómo lo estás realizando? Nuestro Dios dice, usa la resurrección que tenga la diferencia, y cada vez que hagas una acción, dile en el nombre del Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, quiero vivir este momento resucitado. Lo que estés viviendo, vayas al baño, vayas a lavar, vayas a hacer de comer, vayas a limpiar los cuartos o a lavar la loza, a limpiar el carro, a lavar el carro, a cambiarle las llantas, a cambiarle el motor, a hacer un trabajo de casa, de cambiarle los diferentes muebles, el techo o lo que vayas a hacer. Hazlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, me pongo en tus manos, en tu Hijo, para que ejemplo de Él me deje guiar por el Espíritu Santo y te complazca. En tu Hijo me quiero unificar porque en tu Hijo me has purificado. En el Espíritu Santo me has unido y en ti busco hacer. En el Espíritu Santo me has iluminado y en ti busco la unidad. Hermanos, en la resurrección de Cristo es lo que hace la diferencia. Dice, la formación de la imagen de Dios se realiza plenamente en Jesucristo, como lo plantea Juan en el capítulo 20, 11, y es el destino de cada hombre y de cada mujer, más allá de sí mismo, a la comunión con Dios, que es ya una realidad en Cristo. Aquí el discurso antropológico cede la palabra a la espera escatológica. El resucitado es el prototipo de la humanidad reconocida y constituye el ideal del auténtico hombre y mujer del siglo XXI y de los siglos posteriores. Este auténtico hombre y esta auténtica mujer va conquistando su fin a la medida que se deja guiar por el Hijo que vino al mundo para llenarnos de lo divino. Nos recuerda Jesucristo en los diálogos con la señora Concepción. Dice, la redención en mí, Dios hombre, tuvo por fin llevar a todas las almas a la divinidad, fundirlas en Dios, endiosarlas. No fue el hombre creado para la tierra, sino para el cielo, para Dios, para compenetrarme con Él, y por eso la encarnación del Verbo, para llevar lo humano a lo divino, para arrastrar al hombre a lo santo, a lo sublime, a lo alto, a la misma divinidad. Nos va a recordar Concepción Cabrera de Armida en el tomo 61, en el versículo 15. Dice, la antropología del proceso divinizador del hombre es el rostro de Cristo resucitado. Y lo pone de frente ante este fin, como dicen los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 36 al 41.
Esta es la bendición de nuestro Dios. ¿Cómo podemos ponernos de frente? Y nuestro Dios nos dice, para eso necesitas que reconocer que tú debes promover tu libertad. Esta es una de las cosas importantes que nosotros debemos preguntarnos. ¿Cómo recuperar nuestra vida divina? Nuestro Dios nos dice, tienes que comprender que el hecho de tener una relación con Dios nunca va a cuadrar, es decir, nunca te va a quitar la capacidad de amar en la libertad. Todo va a ser por medio de la libertad. Nuestro Dios nos va a regalar como esa sintonía para que podamos nosotros ir creciendo en intimidad, en encuentro, en libertad, en sencillez, en transparencia, en humildad, en misericordia. Este es el proceso que debemos nosotros ir como contemplando, como dice el mismo Karl Rahner en el documento Escritos de Teología, en la sección 7, en las páginas 150 a 175, dice, el hombre en su ser que cambia no le ha sido concedido ni atribuido permanentemente siempre idéntico. Necesita que estar en un proceso transformativo y divinizador, y entre más el hombre se unifique a Jesucristo, más va reflexionando y haciendo un discernimiento transformativo que lo ayude a ser más humano y más divino en Cristo resucitado. Y lo que te da Dios es el tiempo. Este tiempo de pandemia es un momento de que reflexiones profundamente cómo lo estás analizando. Esta es la primera conclusión. Yo te invitaría que lo realices en este proceso que nuestro Señor nos regala para que tú desde aquí uses los dones que Dios te regala. ¿Para qué? Para que vayas adquiriendo esta grande bendición que te ayuda a ti a comprender. Y te voy a invitar como primera conclusión a que entendamos este proceso de divinización. Todo va a tener una consecuencia en la libertad. Es por eso que Concepción Libre y Voluntariamente, cuando empieza a tener los encuentros con nuestro Dios, porque ella también los promueve, gracias a la formación de su tío desde muy pequeña, que se pone a leer. Yo te invitaría que en ese tiempo de pandemia ponte a leer cosas buenas, espirituales, que te nutran, que te hagan sentir cómo bajar ese pan bajado del cielo me alimente mi ser. Jesucristo nos va a regalar y nos dice hoy, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Como primera conclusión, el que coma mi carne tiene vida eterna y yo lo resucitaré y tendrá continuamente lo divino en la tierra. Y es aquí donde viene, ¿por qué? Porque el maná es la resurrección, lo que hace la diferencia ante Moisés y Jesucristo, ante Israel y el cristiano. La resurrección es lo que nos dio de comer a todos nosotros. Y es por eso que nos va también como a ayudarnos a entender lo que dice nuestro Dios, y todo que tiene que tener un proceso nuevo. ¿Para qué? Para que tú también profetices. ¿Qué es lo que hace un servidor, una persona cuando tú llegas a la mesa, a un restaurante? Te profetiza y te dice, aquí está el menú, aquí está todas las diferentes cosas que tenemos para ofrecerles a ustedes, y les ofrecemos este tidings nuevo, este nuevo menú para que los alimentemos. ¿Y qué dices tú? Me gusta el menú, ahora déjame escoger nomás la comida. Es lo que hizo Concepción Cabrera de Armida como servidora. Al llegar a conocerla, vas a entender que ella es la que te va a servir. Y entre más estudies esta cruz del apostolado, vas a necesitar más llamarla para que ella te explique e interceda por ti y por el mundo entero. Por eso nos dice el mismo Isaías en el capítulo 54:13, dice, todos los hijos de Dios van a proclamar las maravillas de Dios. En el capítulo 54:13 de Isaías nos recuerda eso y dice aún Jeremías esto, I will place my law with them and written upon the hearts. Dios nos regala, nos dice, quiero que entiendan que las nuevas leyes se las voy a grabar en su corazón. Y ese corazón no es de piedra, es un corazón de carne, que está en un proceso transformativo y divinizador, porque tú cuando grabas una cosa en una piedra, ahí se queda. Y se va aún en el momento que ya no la empieces a esculpir, en ese momento empieza
a perder la imagen. Y Dios nos dice, a la medida que tú estés humano, viviendo existencialmente en este proceso de tu ser intelectual, volitivo y libre, vas a gozar más tu existencia. ¿Por qué? Porque vas a ir grabando a la medida que vas viviendo más profundamente la imagen de Dios en tu alma. Porque cada experiencia, cada evento, cada situación, en otras palabras, esta pandemia es un mensaje nuevo para que grabes mejor la imagen de Dios en tu alma. Esta es la segunda conclusión que Dios nos regala. ¿Por qué? Porque nos dice Joel en el capítulo 3:1, porque sus hijos están llamados a profetizar y desde ellos van a recobrar su dignidad de que cada uno de ustedes ha recibido nuevas visiones de la resurrección, de la vida divina. Nuestro Dios nos va a recordar en Concepción Cabrera de Armida que tú y yo estamos llamados a purificar primero nuestra vida, dejarnos iluminar para buscar la unión y abrirnos en esa unión lo que la Trinidad nos quiera revelar. Y tienes que estar preparado para recibir aquellas nuevas visiones que Dios te está ofreciendo. ¿Para qué? Para que nutras con el alimento espiritual tu alma, tuya y la de los demás. Esta es la grande bendición y nos dice cómo lo vas a hacer en la libertad. Y voy a terminar con esto. Dice, los cristianos afirmamos y seguimos creyendo que Dios está personalmente presente en mí. Sí, esto significa que el amor de Dios proviene en todo instante y sin condición alguna. Mi respuesta posible y esta solo depende de mi libertad, sin que Dios me sustituye en ningún caso. Pase lo que pase, Dios aguarda y acoge, pero no es Él el que hace mi historia, como tampoco hace mi vida. Es decir, en cuanto Él tiene que decidir. No, Dios te dice, yo te ofrezco mi restaurante. Tengo un chef y tengo las recetas que el Espíritu Santo te está. Y yo como dueño del restaurante te invito. Y te pido que te dejes primero que la Virgen María te introduzca para que los discípulos y los apóstoles después te pasen a la mesa y después por medio de mis santos y mártires tú recibas los menús que ellos tienen para que te alimentes de sus recetas. Y esas recetas, todas las recetas que tú quieras tener, ahí las vas a encontrar. Por eso tengo diferentes santos y mártires, padres de la iglesia y documentos eclesiásticos para poderte ayudar a ti, a que tú te alimentes. Si tienes una dieta muy especial, eres muy picky, no le hace. Tengo comida especial para ti. Y si tú solamente quieres ir a la barra, vete a la barra, que ahí tengo mi vino, que es mi sangre, para purificarte y darte ese diálisis espiritual. Así es que en la libertad, tú tienes que optar por tu vida. Tú tienes que hacer tu historia de salvación. Dios ya la hizo en su Hijo. Y por eso dice, es decir, no es Dios el que decide sobre ella, sino nuestra libertad, nuestro coraje o nuestra cobardía, nuestra inteligencia o nuestra necedad, nuestra generosidad o nuestra violencia. Los cristianos creemos en un Dios Padre omnipotente. Para el cristiano decir, yo creo en ti, es decir, yo sé que su poder no es un peligro para mi libertad, sino que está, por el contrario, al servicio de mi libertad. Dice Jesús, a mí nadie me quita la vida, yo la doy libre y voluntariamente, y nos lo va a decir también Balilón en su documento Jaili de Crori, Joy de Vivere. En la página 133, 134 dice, somos libres, totalmente libres, y sin embargo Dios nos ama tanto que, aún respetando totalmente nuestra libertad, nos ama con un amor maduro. Esto supera nuestra inteligencia y pertenece realmente al misterio de Dios. Creemos en un Dios que respeta la libertad del hombre. Sin embargo, aunque respeta prudentemente la libertad del hombre, Dios se muestra muy atento con él porque lo ama profundamente. Llamamos esto la providencia divina, la noción de la providencia divina tal como se puso de manifiesto en el cristianismo. Se basa en la convicción de que Dios es amor, de que ama a su creación y en ella muy particularmente a los hombres. Nos lo recuerda Mosè en la segunda sublile de la Fioi,
de capace de tradición. Que Dios nos bendiga y nos guarde y nos ayude a entender lo que dice San Irineo en su libro quinto. Y cierro con esto. Si la carne no salva, entonces el Señor no nos ha redimido con su sangre. Ni el cáliz de la Eucaristía es participación de su sangre, ni el pan que participamos es participación de su cuerpo, porque la sangre procede de las venas y de la carne y de toda la sustancia humana, de aquella sustancia que asumió el Verbo de Dios en toda su realidad y por aquel que nos pudo redimir con su sangre, como dice el apóstol. Por su sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Y porque somos sus miembros y quiere que la creación nos alimente, nos brinda sus criaturas haciendo salir el sol y dándonos la lluvia según le place. Y también porque nos quiere miembros suyos, aseguró el Señor que el cáliz que proviene de la creación material es su sangre derramada, con la que enriquece nuestra sangre, y que el pan que también proviene de esta creación es su cuerpo que enriquece nuestro cuerpo. Por eso, si tú quieres ir solamente al restaurante, que es la iglesia, y recibir solamente los sacramentales, lo puedes hacer. Pero si quieres recibir los sacramentos, también lo puedes tener. Por eso nuestro Dios nos dice, hay diferentes lugares en el restaurante. Depende de qué tú quieras y cómo quieras y qué alimento quieras recibir. Todo es gratuito. Ya lo conquisté y mi Hijo lo pagó en la cruz. Y en la resurrección lo ofreció a toda la humanidad. Todo el que quiera venir, el restaurante está abierto 24 horas por 7. Y tienen aquí todas las recetas habidas y por haber de todos los continentes del mundo y de todas las culturas y naciones, de todos los aún sabores y sobre todo de todos los gustos culinarios. Aquí yo les doy todo para que se alimenten. Que la sabiduría de Dios te mantenga en la unidad y te dejes llenar de Él para que en este proceso te unifiques al Padre. Y en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te llenes siempre de la Trinidad y busques ser libre desde tu propio proceso de libertad. En la unidad del Padre, en el Hijo, Dios te mantenga en esta comunión. Seguimos en este dinamismo interior para poder nosotros